Muy buenos días a toda la hermandad del mundo y a todos los amigos que escucharán esta palabra que el Señor me ha dado para ustedes en esta mañana. Vamos a hablar de un tema crucial y muy importante, un tema que debe ser oído y debe ser conocido por todas las personas que mencionábamos ayer. Las personas, especialmente las de buena voluntad, y que hoy están en tinieblas espirituales, que carecen de la verdadera espiritualidad que el Señor vino a darnos a la tierra. El Señor no vino a formar nuevos religiosos. No, Él tuvo una religión y la tuvo que destruir. Esa religión no obedeció ni cumplió con los sagrados mandamientos del Señor y por lo tanto esa religión fue destruida. Así que Él no quiere más religiosos ni sectarios. Lo digo con total convicción, porque yo no me constituyo ni religioso ni sectario. Soy evangélico, hijo espiritual del Padre, del Hijo y del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de lo que en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan se llama nacer de nuevo o nacer otra vez. Es decir, que precisamos dos nacimientos, necesitamos dos nacimientos, porque con uno solo nos va a suceder que cuando transportemos nuestro cuerpo al otro estado, nos vamos a encontrar que nos faltó el nacimiento espiritual producido por el Señor, el Espíritu Santo. Por lo tanto, estimados, en esta mañana, para todos, especialmente para los que no tienen a Cristo, el nuevo nacimiento es un hecho, como también es un hecho el haber venido a este mundo por primera vez. O sea que necesitamos imperativamente el nuevo nacimiento espiritual, que se efectúa con la intervención directa del Señor el Espíritu Santo y de la sangre preciosa que derramó la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Tengamos, antes de iniciar este tema, un momento de oración. Oremos, estimados. Padre Santo que estás en los cielos, nuevamente recurrimos al auxilio, Señor, y a la ayuda de tu persona espiritual, para que lo que vayamos a hablar sea, Señor, conforme a tu santa palabra, y no palabra de hombres, y no palabra de un intelectual, no. Deseo con toda la fuerza de mi corazón que tu Santo Espíritu tome a este inútil siervo y lo unja con su poder, con su gracia y también con su misericordia, para que todos aquellos que han de escuchar esta palabra puedan, Señor, entenderla y pasar en este mismo día de muerte a vida espiritual. Padre, te pido tu bendición sobre este pasaje que trata de esta verdad suprema, el nuevo nacimiento espiritual que toda la humanidad debe tener para que un día, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, ellos todos, junto con nosotros, podamos subir por el poder del Señor y del Espíritu Santo, podamos subir a su presencia hasta el tercer cielo. Señor, te ruego esta bendición en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados, el Señor Jesús, en su andar y en su transitar, se encontró con muchas personas religiosas, y una de ellas fue nada más y nada menos que un príncipe
de la religión hebrea, llamado Nicodemo, como nos dice la Escritura, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Es decir, que no era un hombre cualquiera, porque para llegar a ser príncipe de la religión hebrea tenía que ser un erudito, porque había un consejo de 70 ancianos que eran los que regían y controlaban esa religión tan importante para el mundo, porque era una religión que fue plantada por el Señor en el antiguo tiempo, comenzando esta verdad en los tiempos de Abraham. Luego pasó a ser el templo santo que levantó y erigió en Jerusalén nada más y nada menos que uno de los hombres más notables del mundo, Salomón. Ese hombre, con su sabiduría y con su empeño, y más con los recursos que había obtenido para esa obra de su padre David, el rey David, aquel hombre erigió un templo hermosísimo y grande, precioso, que tuvo que ser destruido por los soldados romanos años después. Pero aquí el Señor se encuentra afuera del templo y viene a él un hombre principal de la religión hebrea y le hace una pregunta al Señor y le dice en el verso 2, y vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y respondiendo Jesús, le díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó pasmado y le repite el Señor, porque Nicodemo le hace la pregunta diciendo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Claro que no lo entendió, porque él solo creía que había un solo nacimiento, el nacimiento físico. Entonces para él era imposible volver al vientre de su madre, entrar adentro y nacer de nuevo. Y entonces el Señor le contesta diciéndole a este príncipe de la religión hebrea, es decir, que era un erudito, diciéndole a Nicodemo, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Qué es esto que Nicodemo no entendió? Y que muchas personas no entienden. Piensa que con ser religioso y asistir a una iglesia cualquiera de este mundo y hacerse miembro de la iglesia, hacer ofrendas, entregar dinero y adorar imágenes, ya está completo. No. Hay que tomar
como dice el Señor, le dice a Nicodemo, hay que tomar una nueva actitud, una nueva conducta frente a esta palabra, porque no es una palabra que es producida por el hombre, es una palabra que vino del cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos dice lo siguiente, nacer, por 2 veces se lo repite a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. ¿Por qué es necesario nacer otra vez? Porque como lo afirma el Señor acá, el que no naciera otra vez, primero, no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciera otra vez, como dice en la segunda parte aquí el Señor que ya le leímos, no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 3 el Señor le dice a Nicodemo, no vas a poder ver si no naces de nuevo el reino de Dios. Y en el verso 5 le dice, no vas a poder entrar. O sea que hay serios impedimentos naturales para poder entrar y para poder ver el reino de Dios. El reino de Dios no es una cosa que está acá en la tierra. Está en lo que el Señor llama el tercer cielo, a donde llegó el apóstol Pablo. Y estuvo allá observando todo lo que había y vio todo lo que había. Entonces, ese tercer cielo es un lugar para personas que nacieron otra vez, nacieron de nuevo. Porque esas dos cláusulas de no poder ver el reino y de no poder entrar en el reino son muy significativas y es un gran impedimento espiritual hasta que por fe en la obra de Cristo se resuelve este sagrado asunto. El nuevo nacimiento que te estoy hablando es algo que viene del cielo y viene con el Señor Jesús para que tú tengas un nuevo nacimiento de Dios, no de los hombres. No, acá no hay ninguna ceremonia. ¿Por qué no hay ceremonia? Porque es un acontecimiento que se produce de espíritu a espíritu, de tu espíritu al Espíritu de Dios. Dios, el Espíritu Santo, viene a formar parte, quiere formar parte. Él y toda la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vienen a formar parte nuevamente de tu cuerpo. Y ahora sí, tu cuerpo que está en pecado y nació en pecado, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tu mente tienen que ser entregados a la virtud y a la gracia del Espíritu Santo. Porque si no es entregado todo tu ser a la voluntad de Dios, ¿sabes lo que te espera? ¿Sabes lo que va a suceder? Si no hay un nuevo nacimiento en tu alma, si desprecias o ignoras o te haces rebelde con esta palabra de Dios, lo que va a suceder pronto, muy pronto, porque la venida de Cristo está a las puertas, va a suceder que no podrás ni entrar, como nos dice acá el Señor, ni podrás ver el reino de Dios. Hay un reino. El Señor vino a buscar gente para ese reino, pero no podrá entrar nadie que no haya nacido de nuevo. Porque la condición y la égida de este asunto es que tenés que nacer otra vez. Tiene que haber 2 nacimientos en tu vida para poder entrar en el reino de Dios. Porque si solo tienes un solo nacimiento, va a suceder lo que está escrito en Hebreos. Te voy a leer Hebreos.
Hebreos dice algo sumamente importante. Estoy leyendo en Hebreos 9:27. Y escuchá bien con atención, porque estas no son palabras del pastor Piedrabuena, son palabras del Señor, de su palabra, de su Biblia. Y aquí Él nos dice a todos, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de la primera muerte viene el juicio. O sea que la primera muerte te va a llevar a una muerte natural, como a todo el mundo. Pero para salir de allí necesitas ser renacido de nuevo, o ser salvado, o ser perdonado, o nacer otra vez. Porque aquí el Señor me dice algo muy importante. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de la muerte el juicio. O sea que van a haber para ti que me estás escuchando dos muertes, no así para los hijos de Dios. O sea que si no naciste otra vez, si no fuiste engendrado por el Espíritu Santo, va a suceder esto que está escrito también en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 5, que el Señor dice, de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. No estoy leyendo una fantasía de Esopo, no estoy leyendo una historia de Shakespeare, no, estoy leyendo la autoridad suprema que tiene el hombre en la tierra. La autoridad suprema es la palabra de Dios y ella te dice y me dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene. Fíjate la seguridad y certeza con que habla el Señor Jesús. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Aquí el Señor está señalando dos acontecimientos gravísimos. Vida eterna o condenación. La condenación dice, más pasó de muerte a vida. No pasó de muerte a vida. Porque el que no tiene el nuevo nacimiento, sí se va de corrido. Como lo dice lo que leímos recién en Hebreo. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después de la muerte el juicio. Y acá el Señor lo reafirma. De cierto os digo, vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos, fíjate bien lo que está hablando, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron la voz del Hijo de Dios vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y agrega en el verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron mal, a resurrección de condenación. O sea que los que oyeron la palabra de Dios y la aceptaron, como lo que estamos pronunciando ahora, no estamos pronunciando una secta religiosa
o una religión, cualquiera sea ella, que te manda a hacer cualquier estupidez por ahí. No, estamos hablando de la palabra de vida. Los que oyeron del poder de resucitar y de dar vida eterna al Señor Jesús, esos que aceptaron esta palabra que te estamos predicando, esas almas tienen vida eterna. No tienen vida eterna los que menosprecian la Biblia. No tienen vida eterna los que rechazan la Biblia. ¿Por qué? Porque es muy clarito. Si Cristo no te da la vida espiritual, estás 2 veces muerto. Muerte física y luego muerte espiritual. Así que, por no aceptar y por ignorar, como escuché ayer, algo horrible, algo feo, algo muy triste, las reuniones que están haciendo los inmorales, los que no le tienen temor a nada, aquellos que se juntan hombres con hombres y que son apañados por autoridades de este gobierno. Si ustedes escucharon ayer la radio, habrán visto y habrán oído los reclamos que hacen los inmorales, todos aquellos que se echan con varones, no con las mujeres como corresponde, y que son adúlteros y pecaminosos. Entonces, todos esos que reclaman sus derechos y que les importa un comino, no les importa nada, y son apañados por las autoridades de este gobierno. Yo les voy a leer solo una escritura. Después ustedes dirán si lo que digo y lo que hablo es mentira o es verdad. Pero mi parte como pastor evangélico es mostrarle la gravedad de lo que están haciendo en este Uruguay, de lo que están haciendo la sociedad en el Uruguay, de cómo están destruyendo la moral, lo más rico, lo más hermoso que tiene el ser humano, y que aún hasta autoridades de nuestro país se están involucrando en esas depredaciones que van a tener gravísimos juicios. Dice el Señor aquí en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil, porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Si no tienes fe en esta palabra, marcharás indefectiblemente a la condenación eterna de tu alma, por lo que están haciendo, por reclamar derechos injustos y perversos y torcidos por la maldad que está dentro del corazón humano. Porque manifiesta, dice aquí, es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad. Ayer hubo un acto de impiedad, de maldad y de provocación al Señor, reclamando derechos de que se pueden acostar hombres con hombres. Dios mío, no puedo callar la boca, porque esa maldad y esa perversidad se hace, no nace, no se nace con esos deseos, se hace por la perversidad y la inmoralidad de todas esas personas, sean hombres o mujeres que lo practiquen. Dice acá, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Ayer vi cómo se detenía la verdad
y se practicaba la inmoralidad al más alto nivel, patrocinada por el Estado o por un cierto tipo del Estado. Fue gravísimo para mí. Y como pastor evangélico no puedo callar esta blasfemia. Reclamar derechos de acostarse hombre con hombre. Eso es una maldad, es una perversidad, es lo más grande y grave que el hombre hace en contra de Dios y de su mandamiento. Entonces, esas almas, esas personas que practican esas cosas y que son avalados por el gobierno, tengan cuidado, porque Dios los está mirando, Dios los está escuchando, Dios está observando todas las perversidades que están haciendo y que aumenta, como fue en Sodoma y Gomorra, que no quedaba una persona sana, todos eran iguales, y vino juicio, y vino castigo, como está en Génesis, todos los sodomitas, y no creían en la palabra de Dios, y les importaba un bledo o un comino la palabra de Dios, y entonces todos esos hombres y todas esas mujeres que practicaban todas esas maldades y blasfemias fueron castigados con fuego y azufre, y el testimonio de su maldad está allí a pocos metros de Jerusalén. Las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, quedaron abajo del fuego y del agua con azufre. O sea que hubo juicio. ¿Y ustedes creen que si hubo juicio la primera vez, no lo va a haber la segunda? Por supuesto que sí. Pero Dios dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos se manifestó, porque Dios se lo manifestó. Así que todos saben lo que Dios dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. No hay excusa. No habrá jamás excusa para los sodomitas y para los trans y todo eso, y para la perversión de las mujeres, mujer con mujer y hombre con hombre. No hay excusa, porque habiendo conocido a Dios, fíjate bien, donde entronca, la mente del hombre está contaminada por Satanás, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia, antes se desvanecieron sus discursos, y el necio corazón de ellos se entenebreció. Ese que representaba al gobierno dio un lindo discurso. ¿Cómo no? Para mantener una mentira, para mantener una oprobiedad diabólica, para mantener la destrucción del cuerpo del hombre. Dio un lindo discurso, ¿cómo no? Pero yo no me puedo aceptar, no puedo aceptar esa maldad. Y que un representante del gobierno se siente y hable frente a un televisor que él está de acuerdo con todo lo que están pidiendo esos malvados. Dios dice, su entenebrecido corazón, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios les entregó a inmundicias en las concupiscencias. Fíjense bien lo que dice el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso, en el uso que es contra la naturaleza, y del mismo modo
también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias. Se encendieron en sus concupiscencias, los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en su misma locura la recompensa de lo que hicieron ellos. Es grave esta porción. Dejaron el uso natural y se transformaron en seres llenos de maldad y de perversión. Y las mujeres cambiaron el uso natural con los hombres y se encendieron mujeres con mujeres. Y los hombres se encendieron hombres con hombres. Esta perversión, estimados, tiene muy grave consecuencia.